Buenos días. El día de hoy le estaremos hablando sobre la meiosis. La meiosis en los humanos es un proceso de división celular que nos lleva de células diploides, que tienen 2 juegos de cromosomas, a células haploides, que tienen un solo juego de cromosomas. Cuando un espermatozoide y un óvulo se unen en la fecundación, sus 2 juegos haploides de cromosomas se combinan para formar un conjunto diploide. La meiosis se utiliza con un propósito en el cuerpo humano, el cual es la producción de gametos o células sexuales, es decir, espermatozoides y óvulos. Fases de la meiosis. La meiosis se compone de 2 etapas de división celular, la meiosis 1 y la meiosis 2. En la primera etapa, los pares homólogos se separan y en la segunda etapa, las cromátidas se separan. Este proceso permite la formación de 4 células haploides. Meiosis 1. Antes de entrar en la meiosis 1, la célula primero debe pasar por la interfaz. Al igual que en la mitosis, la célula crece durante la fase G1, copia sus cromosomas durante la fase S y se prepara para la división durante la fase G2. Luego inicia la profase 1. Esta fase es más larga en la meiosis. Se divide en 5 subfases, las cuales son leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Iniciamos con el leptoteno. Los cromosomas se condensan y se vuelven visibles, como se observa en la siguiente imagen. En el cigoteno, los cromosomas homólogos comienzan a aparearse, es decir, se juntan y se forma el complejo sinaptonémico, el cual es una estructura proteica que permite que los cromosomas se alineen y se enfrenten uno a uno para que pueda darse la recombinación genética o entrecruzamiento genético, como se observa en las siguientes imágenes. En el paquiteno se observan los nódulos de recombinación. Estos son puntos en donde los cromosomas van a intercambiar información. Luego se produce el entrecruzamiento genético entre cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos, aumentando la variabilidad genética. Como se observa en la imagen, se intercambian fragmentos de los genes. Ahora cada homólogo tiene 2 cromátidas disímiles. En el diploteno ya se ha terminado la recombinación, se degrada el complejo sinaptonémico y los puntos de recombinación se van a llamar quiasmas. Estos mantienen los homólogos conectados el uno con el otro. Es importante mencionar que todos los ovocitos primarios van a llegar a esta etapa y se quedan detenidos en esta etapa, y cuando inicia la pubertad este proceso se reactiva. En machos este proceso se da en la pubertad. En la diacinesis los cromosomas alcanzan su máxima condensación y los quiasmas son más evidentes. Metafase 1. El uso comienza a capturar los cromosomas y moverlos hacia el centro de la célula, y son los pares homólogos y no los cromosomas individuales los que se alinean en la placa metafásica para la separación. En la anafase 1, los homólogos son separados y se mueven hacia los extremos opuestos de la célula. Las cromátidas de cada cromosoma, sin embargo, permanecen unidas una con la otra y no se separan. Finalmente, en la telofase 1, los cromosomas llegan a los polos opuestos de la célula y se descondensan. Se forma una nueva envoltura nuclear alrededor de cada conjunto de cromosomas y la célula se divide por citocinesis, dando lugar a 2 células hijas haploides con cromosomas que ya han pasado por un proceso de recombinación y con una carga 2N. Es decir, el par materno recombinado se divide del par paterno recombinado y cada uno forma una célula hija diferente. Meiosis 2. Las células se mueven de la meiosis 1 a la meiosis 2 sin copiar su ADN, es decir, en la meiosis 2 no se realiza la interfase. Las células que entran en meiosis 2 son aquellas creadas en la meiosis 1. Estas células son haploides, tienen un cromosoma de cada par homólogo, pero sus cromosomas todavía están formados por 2 cromátidas. En la meiosis 2 las cromátidas se separan y producen 4 células haploides con cromosomas no duplicados. Fases de la meiosis 2. Durante la profase 2, las células iniciales son las células hijas hechas en la meiosis 1. Los cromosomas se condensan en esta fase. En la metafase 2, los cromosomas se alinean individualmente a lo largo de la placa metafásica. En la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan y son arrastradas hacia polos opuestos de la célula. Por último, en la telofase 2, las membranas nucleares se forman alrededor de cada juego de cromosomas y los cromosomas se descondensan. La citocinesis divide los juegos de cromosomas en células nuevas y se forman los productos finales de las meiosis, 4 células haploides en las que cada cromosoma tiene una sola cromátida. En los seres humanos, los productos de la meiosis son los espermatozoides, 4 en el caso de los hombres por cada ciclo de meiosis, y los óvulos, que en el caso de las mujeres son 1. Los gametos producidos en la meiosis son todos haploides.
pero no son genéticamente idénticos. La no separación de los cromosomas, también llamada no disyunción, ocasiona desórdenes cromosómicos y ocurre cuando los cromosomas homólogos o las cromátidas no se separan durante la meiosis, debido generalmente a alteraciones en el uso mitótico. Estas anomalías cromosómicas pueden involucrar cromosomas somáticos o autosomas y cromosomas sexuales. Cuando la no disyunción tiene lugar en la meiosis 1, esto significa que hay un error en la división de los cromosomas en la anafase 1. Por lo tanto, se presentarán dos células hijas anormales, en las cuales una de ellas presenta dos pares de cromosomas homólogos con sus respectivas cromátidas y la otra célula será nulisomática. Al producirse la meiosis 2, se observan notables errores que al resultar la fecundación darán origen a diversas alteraciones genéticas. Cuando la no disyunción tiene lugar en la meiosis 2, es decir, la meiosis 1 sucede correctamente, solamente falla una de las células que vienen de la meiosis 1, la cual tendrá una división incorrecta en la anafase 1 y por tanto dará origen a una célula disomática, porque se le han segregado dos cromátidas del cromosoma y una célula nulisomática. La célula que no tuvo errores en la anafase de la meiosis 2 producirá dos células correctamente divididas. En esta no disyunción pueden darse o no anomalías genéticas, ya que solo el 50% de las células hijas se ha dividido incorrectamente y el otro 50% lo ha hecho de manera correcta. En conclusión, la meiosis es un proceso biológico crucial que conduce a la formación de gametos, contribuyendo significativamente a la diversidad genética. Se caracteriza por dos divisiones celulares consecutivas que resultan en 4 células hijas únicas, cada una con la mitad del número de cromosomas de la célula progenitora. Cuando ocurren errores durante este proceso, se producen síndromes cromosómicos de importancia médica que el profesional de la salud debe ser capaz de reconocer, diagnosticar y atender.